junto con el gobernador del Guayas y el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se refirieron a la organización del Censo de Población y Vivienda que se va a realizar este domingo 28. 38.000 elementos de la policía y 40.000 de las Fuerzas Armadas velarán por la seguridad nacional el día del censo. Estaremos enviando nuestros helicópteros para poder observar y tener un monitoreo rápido e importante de lo que ocurre en la ciudad. Pidieron a los locales de diversión y licoreras, así como a sus clientes, respetar la ley seca que rige desde las 0 horas del 27 hasta el mediodía del 29 de noviembre. El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos también aclaró de qué se trata el decreto de inmovilidad que regirá el domingo 28. Puede que la persona haya sido censado a las 7 de la mañana, igual debe quedarse en casa hasta las 5 de la tarde para poder hacer un conteo eficiente de las personas. A las autoridades seccionales les recordó que no es competencia del INEC definir límites territoriales. Lo único que nosotros hacemos es actualizar la cantidad de habitantes que existe en esa zona. Si es que no existe delimitación, nosotros marcamos como zona no delimitada. Y si existe esa delimitación, nosotros la delimitamos de acuerdo a las herramientas legales. El manejo de posibles contingencias está cubierto. Aparte del 1-800-08-0808, están activos los teléfonos de Cruz Roja, de Policía Nacional. Lo único que no queda claro hasta el momento es qué pasará con quienes lleguen el domingo al país, pues los vuelos internacionales no fueron suspendidos. Las autoridades de Dirección de Aviación Civil han dispuesto que tanto en el aeropuerto de Quito como de Guayaquil amplíen los lugares de sala de espera. También se confirmó que el lunes 29 será día de descanso para los estudiantes y profesores que participen en la realización del censo. Diana Sierra, Ecuador TV, su televisión pública.